Pues esta es la segunda, entonces el segundo módulo, la parte un poco más técnica. Eh, Ahora son las... ah, ostras. Trataré de que dure un poco menos de una hora, ¿vale? Sí. De hecho va a durar menos de una hora. Empezaré, como os dije antes, empezaré describiendo un poquito cómo funciona el ojo humano, ¿vale? Y el tema de la dilatación de la pupila, cómo funciona el tema de la sensibilidad del ojo en la oscuridad, etcétera. Y después iré a algunas cuestiones un poco más, digamos, esotéricas de los binoculares. Y para finalizar, describiré algunos de los problemas de aberraciones o de problemas de colimación que suelen tener los binoculares y cómo se puede comprobar ese tipo de cosas. Entonces, ah, lo mencioné un poco en la primera parte, pero no, de hecho no lo mencioné. Hay dos factores que contribuyen a la sensibilidad del ojo humano en la oscuridad. Uno es el tamaño de la pupila, ¿sí? Eh, y el otro es una adaptación química, un cambio químico que se produce en la retina, ¿sí?, del ojo al estar expuesta a la oscuridad por mucho tiempo. La gente suele, yo por ejemplo, suele mezclar estas dos cosas y piensa, por ejemplo, cuando estás observando con el telescopio y te apuntan con una luz blanca, piensas de que es un problema de que es la pupila la que tarda en dilatarse al máximo. No, la pupila, si tú entras a una habitación oscura, eh, en cuestión de segundos se dilata al máximo que puede llegar, que como dije antes, puede llegar a ser 7 milímetros como mucho y para los que ya no somos tan jóvenes, bastante menos, ¿sí? Em, y lo que en realidad es más peligroso es el cambio químico que se produce en la retina, ¿sí? Esto sí que es un cambio que, o sea, lo que hace es un cambio químico que hace que la retina sea más y más sensible a la luz hasta que llega a un máximo y tarda más o menos una media hora de oscuridad en ese cambio químico en adaptar la retina a que llegue a su máxima sensibilidad. Y es también lo que muy rápidamente puedes degradar, o sea, te alumbran con una lámpara y en 2 segundos ya te han arruinado la adaptación esa, tienes que esperar otra media hora para volver a adaptar tu ojo a la oscuridad, ¿vale? Entonces, no es tanto una cuestión de retina, de pupila, sino es una cuestión de esa adaptación química que se produce en la retina del ojo. Y también comentaré una técnica que se suele usar, que usamos la gente que nos dedicamos a la observación astronómica, que es esencialmente mirar sin mirar o observar sin mirar. O sea, es mirar a otro sitio, o sea, poner el- el centro de atención o el centro de atención del ojo en un sitio, pero en realidad lo que tú quieres ver está alrededor. Y sí, sí. Ahora explicaré por qué. Mm, sí, sí, exacto. Sí. Eh, entonces, primero con respecto a la pupila, o sea, sin entrar en la parte química, ¿vale? Ya os había mostrado un gráfico donde más o menos decía que si tenías 20 años o menos, tenías una pupila probablemente de 7 milímetros y que cada 10 años ibas quitando 1 milímetro de pupila. Pero claro, eso era una estadística. Aquí hay todos estos puntitos, cada puntito es una persona, ¿vale? Aquí lo que han hecho es poner esta persona en la oscuridad total por un buen rato, de tal manera de que adquiriese su pupila más dilatada posible, se la medían, ¿vale? Y ponían aquí la edad. Entonces aquí se ve que hay variaciones tremendas. Por ejemplo, gente con 30 años pueden tener de pupilas de casi 8 milímetros a pupilas de casi la mitad, de 4 milímetros. O sea que hay una variación bastante grande. Si bien el grueso está por aquí, por el medio, ¿vale? Y es lo que decía antes, ¿no? Que más o menos cada 10 años vas quitando casi 1 milímetro de pupila. O sea que si tienes 45, estás por aquí, por ejemplo, ya tienes una pupila de un poco menos de 6 milímetros de máximo, ¿no? Em, y como dije también al principio, esta adaptación al máximo de la pupila se da en pocos segundos, o sea, no tarda mucho. Y ahora os trataré de explicar qué ocurre con la retina, que es
lo problemático y lo que es fácil que te lo arruinen rápido, ¿no? Que te arruinen una adaptación a la oscuridad rápidamente. Y esto, para eso hay que meterse un poco con el ojo. Este es el ojo, en realidad el ojo derecho, este de aquí, ¿vale? Visto, o sea, esto es el nervio óptico, ¿vale? Esto es un cable que va al cerebro, ¿sí? Esto es la retina, esto es aquí hay agua esencialmente, el humor vítreo, esta es el cristalino, exacto, que es la lente, y estos son los músculos que la pueden deformar un poquito para enfocar aquí más cerca, más lejos, y toda esta parte de aquí atrás es la que tiene los bastoncillos y los conos, que son las células que reciben la luz, ¿no? Que transforman los fotones en realidad en electrones, en algo que va al cerebro, ¿vale? Y aquí lo que hay, o sea, esencialmente en el eje óptico, o sea, en esta zona de aquí que hay como una parte hundida, esto se llama la fóvea, ¿sí? Ahí es una pequeña zona del ojo, tiene un grado más o menos de amplitud, es donde están casi todos los conos, que son las células que miden la luz cuando ya tiene cierta intensidad, y como comenté antes también que hay 3 tipos distintos de conos, te permiten ver en color, ¿sí? Y aquí lo que está medido es a lo largo de esta superficie, ¿sí? Donde 0 es la fóvea, se ve esta línea de aquí, que lo estoy marcando aquí, que tiene un máximo así. Esto es la densidad de los conos, ¿sí? Y aquí lo que se ve es que los conos esencialmente están en esta partecita de aquí. O sea que trasladado aquí sería aquí. O sea que la vista en color y la que estoy usando yo, por ejemplo, ahora, estoy trabajando solo con esta parte de aquí. Por eso, el ojo mío, si yo quiero verlo a Jaime, o sea, dirijo la bola del ojo ahí. O sea, porque lo estoy mirando justo con el eje óptico, ¿vale? También aquí se ve de que acá hay como un hueco donde no hay nada, o sea, no, y es el sitio donde entra el nervio óptico. Eso es un punto en realidad ciego que tenemos, que de hecho hay maneras de jugar con eso. O sea, el nervio óptico, en mi caso, en este ojo, me está entrando así como en lateral, ¿sí? Y si yo miro entonces o sea, en esa dirección hay un punto que yo no veo, que lo tengo ciego, todos lo tenemos ciego. Para ese ojo y para el otro tiene del otro lado, ¿vale? Pero aquí lo relevante son los conos, que son las células que en realidad usamos para la astronomía, ¿sí? Que son, con eso, cuando hay poca luz, es lo que realmente es una maravilla de la naturaleza, porque son súper eficientes, o sea, con muy pocos fotones son capaces o sea, el ojo humano es capaz de distinguir casi fotón por fotón. Se llama eficiencia cuántica, bueno, da igual. Pero aquí, lo que es esta línea de aquí, que hace así, y que baja así y vuelve a subir aquí, es la densidad perdón, dije conos, no, bastoncillos, ¿sí? Entonces lo que se ve es que los bastoncillos esencialmente no hay nada aquí, ¿sí? O sea, aquí no hay nada, y tienen un máximo por aquí y después entran a bajar por aquí. Y tienen otro máximo por aquí, ¿vale? Y también aquí, de este lado tienes un montón de bastoncillos y de este lado también, pero justo donde entra el nervio óptico, pumba, hay un hueco, donde, o sea, también es ciego tanto para los conos, o sea, visión diurna, o sea, y los bastoncillos, visión nocturna. ¿Esto por qué me estoy liando tanto con esto? Porque de aquí sacamos esto que para mí es chulísimo y ojalá os lo aprendáis, porque a mí me ayuda mucho. Y es que de vuelta, volvamos al ojo, ¿vale? O sea, estoy hablando del ojo derecho, ¿no? O sea, que le entra el nervio óptico por este lado. Aquí estaría la nariz y aquí estaría la oreja, ¿vale? O sea, este es el lado de la oreja y este es el lado de la nariz. Bueno, a ver, voy de vuelta aquí. Si yo tengo un rayo que me viene de aquí, viene y le da a esta zona, que, como dije aquí, es donde tengo el máximo de los bastoncillos, ¿sí? Es súper sensible esta zona de aquí. O sea que lo que viene en esta, o sea, más o menos a 30 grados fuera del eje óptico, es donde tengo la mayor sensibilidad. Lo inverso, o sea, de este lado también es muy sensible, pero tengo el problema de que tengo el punto ciego ese, ¿sí? O sea que es a la vez sensible, pero salvo en un puntito donde está ciego. Entonces,
aquí lo que hay es esencialmente, el azul es la densidad de bastoncillos, ¿sí? Se ve, este puntito blanco es donde entra el nervio óptico, ¿vale? Lo amarillo es donde está la fobia, o sea que ahí tampoco hay, ahí es donde están los conos, ¿sí? Y lo que es azul y negro es donde están los sensores estos. Entonces, si miramos por el ocular, ¿sí?, de un telescopio, normalmente, o sea, la gente suele tener lo que se llama un ojo preponderante, suele tender a usar un ojo que suele ser el ojo derecho, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres uno que mira con el ojo derecho, siempre te conviene, o sea, mirar, o sea, poner, primero, centrar la imagen, no, o sea, por ejemplo, yo quiero ver, aquí quiero ver Andrómeda, por ejemplo, no la pongo aquí, la voy a poner aquí, ¿sí? La pones no en el eje, o sea, no miras exactamente a Andrómeda, sino que miras en dirección alejándote de tu nariz 30 grados hacia el costado de Andrómeda, ¿vale? Así es como miras de manera más eficiente en un ocular de telescopio. Ahora la pregunta es, ya, pero cuando estoy mirando con binoculares, estoy mirando con ambos ojos. Y un ojo me conviene mirar de un lado y el otro ojo también me conviene mirar del otro lado. ¿Cómo hago? Resulta que cuando combinas los dos ojos, tienes, bueno, la fobia, donde no ves nada bien en el centro geométrico de la visión. Después tienes estos dos puntitos blancos donde tampoco ves bien. Entonces, si miras por binoculares, lo que te conviene hacer es poner el objeto 30 grados para arriba o 30 grados para abajo del eje óptico de visión. ¿Lo pillan? Un poquito desviado, pero distinto. O sea, cuando miras por el ocular tienes que desviarlo en dirección a tu nariz. ¿Vale? Cuando miras por un binocular tienes que, o sea, o lo pones más bien para arriba o más bien para abajo, lo que quieres ver. Pero no en el centro, ¿vale? Y esto es ya solo para mostrar, o sea, cuando haces eso, o sea, de mirar, pero dirigiendo la bola del ojo para otro lado, eso se llama usar la técnica de visión advertida, o adverted vision en inglés. Y esto es solo una comparación de lo que ves sin usar esa técnica, o sea que aquí ves estrellas, un campo de estrellas nada más, pero cuando haces eso puedes llegar a ver que aquí hay tal vez galaxias, hay manchoncitos, ¿no? O sea, pues esto es una técnica, digamos, para cómo usar de manera más eficiente el ojo cuando miras en telescopio o cuando miras en binocular. Hay otro aspecto que quería mencionar, que es el tema de que, también lo dije en la primera parte, que en realidad dos ojos ven más que uno. O sea, el hecho de tener, de estar usando ambas retinas, hace que puedas ver objetos que son demasiado tenues para verlos con un solo ojo, ¿sí? Esto lleva a que, efectivamente, un binocular, por ejemplo, este de aquí, que tiene una apertura de 50 milímetros, ¿sí? 5 centímetros de apertura, en realidad equivaldría a un telescopio de 60 centímetros de apertura, ¿sí? Porque el telescopio miras con un solo ojo. Aquí estás integrando lo que viene de los dos ojos. Y esto, por ejemplo, ya cuando te vas a binoculares grandes, o sea, pues hay una diferencia considerable. Esto es un factor, hay una raíz de, bueno, va multiplicado por la raíz de 2, pero bueno, da igual. Era solo una tabla para que veáis que en realidad con los binoculares ves un poco más de lo que verías con un monocular de apertura equivalente, ¿vale? Después, en la primera parte hablé bastante sobre el tema del campo de visión de los binoculares y mencioné que eso es algo que depende de la geometría, del diseño del ocular, ¿vale? Y que mencioné que a mayor magnificación se reducía el campo, ¿sí? De hecho, si divides el campo de visión real, que dije que para un binocular andaba entre 4 grados y 8 o 10 grados, ¿sí? Si divides por la cantidad de aumentos que tiene el binocular, obtienes lo que se llama el campo de visión aparente, que sería, que normalmente anda bueno, depende de la geometría del ocular, pero anda entre 40 grados para oculares muy malos o muy antiguos, digamos,
hasta hay oculares de, por ejemplo, la asociación tiene un ocular que es de 100 grados, ¿no? El que compraste tú. Sí. Y por ejemplo, quería mostrar, aquí tengo, por ejemplo, tengo... ¿Mm? ¿Qué? No, 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 me refiero al ocular. O sea, este, por ejemplo, es un ocular muy malo. Tiene 40 grados aparentes. Esto lo podés ver si tú acercas el ojo así y pudieses ver o sea, el cono de luz que estás captando es de 40 grados. ¿Sí? Este, por ejemplo, tiene 40 grados. Y este de aquí, bueno, es bastante más grande también, pero quiero decir voluminoso. Este es un ocular de 80 grados. ¿Sí? O sea, son esencialmente equivalentes en cuestión de las magnificaciones que dan, pero bueno, ya veréis que el diámetro de la lente del ocular es bastante más grande en este. ¿Sí? Y esto es un ocular de 80 grados, o sea, abarca 2 veces más campo que este de aquí. Eso en telescopios se ve, o sea, quiero decir, es algo bastante relevante, pero en binoculares es todavía más relevante, porque cuanto más campo tengas, en realidad es mejor. ¿Sí? Claro, normalmente se podrían hacer, o sea, se podrían hacer binoculares fácilmente que tengan campos aparentes de 80, de 90 grados, pero eso muchas veces va a costa de aberraciones que tiene el ocular. Esencialmente son oculares en los cuales se ve bien, se ve todo en foco en el centro del ocular y a medida que te alejas, o sea, ves un montón de cosas para afuera, pero todo fuera de foco. ¿Sí? Lo que es normal para así binoculares de alta gama, por ejemplo esto, suelen tener unos oculares, o sea, esto de aquí, que no son retirables, como en un telescopio, pero bueno, es un ocular lo que hay aquí. Tienen unos alrededor de 65 grados de campo aparente, estos oculares. Y es lo que dije antes, o sea, en la primera parte, o sea, algo muy típico de binoculares baratos es que tienen un campo muy estrecho. O sea, eso quiere decir que los oculares que tienen metidos son oculares que tienen campos aparentes muy estrechos, son oculares de 40 grados, o sea, que son oculares muy viejos. O sea, no sé si para los que sepan de oculares tipo de diseño Kellner o, bueno, diseños que tienen casi 200 años. Ha habido en los últimos 20 años en la astronomía ha habido toda una revolución de diseños cada vez más complicados de oculares que hacen campos cada vez más grandes. Pues esto con respecto al campo aparente, bueno, es lo que decía antes, ¿no? De que los oculares pueden tener o sea, los muy malos 45 grados y los muy complejos llegan hasta los 70 grados, pero lo normal en binoculares de gama alta son oculares con campo aparente de unos 65 grados. Y por ejemplo, para cerrar el círculo, si tengo un ocular de 65 grados, por ejemplo este de aquí, es de 65 grados, si quiero saber el campo real que voy a ver en el cielo, divido esos 65 grados dividido por la magnificación que tiene, que este es un 10 por 50, tiene 10 magnificaciones, me da que estoy abarcando 6,5 grados de cielo, ¿sí? Que no es poco, o sea, ves constelaciones enteras y está bastante bien. Pues hay otro factor que no mencioné, pero que es relevante y está un poco oculto normalmente, o sea, hay que mirarlo en las tablas cuando miras un binocular no te lo suelen decir, que es la siguiente característica, es la distancia a la cual, o sea, los oculares hay una lente, o sea, un pedazo de vidrio, ¿sí? Pero después donde tienes que poner el ojo para hacer foco, no es, o sea, obviamente si tú tuvieses que poner la córnea pegada al vidrio, no sería, o sea, no iría bien, ¿no? Entonces, siempre tienes que alejarlo un poco. La distancia óptima a la cual lo alejas se llama relieve ocular, ¿vale? Y en diseños muy simples el relieve ocular suele ser muy pequeño. O sea, tienes que pegar casi el ojo al vidrio para ver algo, ¿sí? En oculares y binoculares más modernos, sobre todo en los últimos
no sé, 20, 30 años, donde hay una epidemia de miopía, o sea, un montón de gente ahora por los ordenadores tiene que usar gafas. Entonces ahora muchos binoculares vienen pensados para, o sea, tienen un relieve ocular bastante grande, incluso hasta 2 centímetros, de tal manera de que tú puedas usar el binocular con las gafas puestas. O sea, lo que haces es bajas las copas estas, se enroscan hacia adentro y puedes acercar la gafa como está indicado aquí, ¿ves? O sea, pegas la gafa casi al vidrio, pero, o sea, conservas el relieve ocular. Esto, si no usas gafas, es un poco irrelevante, a menos que hay binoculares y oculares de astronomía que tienen relieves oculares, o sea, que tienen 6 milímetros, por ejemplo. Eso es súper incómodo porque estás continuamente, tus pestañas están tocando el cristal y lo llenan de grasa y hay que estar limpiándolos todo el tiempo. Y en general, se puede decir que cuanto más relieve ocular tenga el ocular, más cómodos son de usar. ¿Sí? Normalmente, como dije, o sea, si los binoculares de gama alta suelen tener como mínimo 15 milímetros de relieve ocular, pero incluso hasta 20 milímetros, ¿vale? Después hay, obviamente, está bueno tener el relieve ocular ese, pero después, o sea, si los vas a usar con gafas, como indiqué, hay binoculares que tienen estas copas que se enroscan y se contraen, pero también hay binoculares como este de aquí, que son más simples típicamente, que tienen una goma que lo que se hace es la pones para atrás, ¿sí? Y eso te permite, bueno, ahora no puedo, pero aquí está, o sea, esto se pliega para atrás y te permite acercar la gafa al ocular, ¿vale? De ser posible, yo elegiría, a mí me gusta bastante más esta solución de arriba. También en general, todos los binoculares más modernos suelen traer esto, y los que tienen más de 20 años, o sea, esto entró a aparecer a partir de hace unos 20 años más o menos entraron a aparecer estos. También hay que andar con cuidado, porque si son binoculares muy baratos y tienen esto, normalmente las copas estas mecánicamente no son muy robustas, se te pueden quebrar, o sea, hay que andar con cuidado. Si son de gama alta, prácticamente no hay de gama alta de estos que se pliegan, ¿sí? Pues esto con respecto al relieve ocular. Después también, esto un poco lo mencioné, que es que los binoculares suelen tener la bisagra esta en el medio que te permite, o sea, una cosa cuando te pasan un binocular, lo primero que tienes que hacer es ajustar la distancia entre ojos, que se llama distancia interocular. Y si te vas a comprar unos binoculares nuevos, tienes que andar con cuidado de que, o sea, si tienes una cara más, o sea, los ojos muy cerca, o si es un niño o muy alejados, hay veces que hay problemas. Y esto es algo que no tiene solución. O sea, por ejemplo, si los oculares, si esta distancia máxima no alcanza, o sea, si tus ojos están más apartados que esos, ya no puedes usar esos oculares, no hay solución a eso, ¿sí? Es algo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando compras un binocular por internet o cosas así sin haberlo probado, ¿vale? Después con los temas de revestimiento, o sea, el revestimiento es una capa muy fina que se le pone de unos químicos, bueno, se le depositan unos minerales encima del cristal, de tal manera de que minimizan las reflexiones, ¿sí? Y esto es algo que se puede ver muy fácilmente, o sea, cuando miras miras un binocular, sobre todo cuando hay luz, y miras los cristales, normalmente ves unos reflejos. Si los reflejos, como aquí, son más bien blanquecinos, es porque probablemente no tengan ningún tipo de antirreflejo. Y lo normal es que tengan, o sea, que reflejen poco, y las pocas reflexiones que ves, las ves en tonos turquesa o púrpura. También hay unos binoculares que son como populares, que tienen como una especie parecen como gafas de sol puestas, o sea, tienen unos tonos así rojos, como muy brillantes. Eso está súper mal, sobre todo para astronomía, porque es como una gafa de sol puesta en un ocular. La idea de los antirreflejos estos es que toda la luz que llega al cristal y rebota en la superficie hacia afuera,
son fotones perdidos. O sea, tú lo que quieres es, hay una característica que se llama la transmisión del binocular, o en realidad del telescopio también, que es la cantidad el porcentaje de los fotones que entran versus el porcentaje de los fotones que salen. Por ejemplo, en telescopios tipo reflectores, o sea, con espejos, siempre pierdes como mínimo un 10% en el espejo nada más. O sea, el espejo rebota solo el 90% de los fotones que entran al espejo. El otro 10% en realidad pasa de largo por el espejo. ¿Sí? Y lo mismo vale para binoculares. Binoculares así muy malos pueden estar perdiendo, pueden tener una transmisión del 50%. O sea, la mitad de la luz la pierdes. Tanto en la primera reflexión aquí, pero también tener en cuenta que hay un montón de, como os mostré antes, hay unos prismas adentro, y dentro de los prismas hay un montón de reflexiones dentro del prisma, y en cada reflexión se va perdiendo luz. Entonces, por ejemplo, los binoculares pata negra, digamos, tienen transmisiones del 90% más o menos. Por ejemplo, este de aquí, uno de estos que tengo yo aquí, es uno que tiene, o sea, pasa el 90% de la luz. Y realmente es algo que se nota, o sea, a la hora de cuando comparas binoculares, o sea, que más allá de, tienes que comparar, por supuesto, ¿cómo se dice? Peras con peras, ¿no? O sea, tiene que ser de la misma apertura y de la misma magnificación, porque obviamente si comparas binoculares de distinta apertura, ya el mero hecho de la apertura hace que entre más luz o menos luz, ¿no? También hay una cosa que es súper fácil de hacer, que es pillas una hoja blanca, ¿vale? Por ejemplo así, y miras a través del binocular, o sea, tienes que tener bastante luz, ¿no? Miras la hoja, o sea, lo pones así, y miras el color de la hoja, o sea, lo ves, o sea, no miro así, sino que miro así, de tal manera que yo veo el blanco aquí y el blanco que veo a través de eso. Y eso ya es una manera de darte cuenta de si el binocular te está cambiando los colores, que es algo muy común, por otro lado. Más allá del tema de la transmisión, de los fotones perdidos. También hay binoculares, por ejemplo, que es muy típico que adquiera un tono rojizo lo que ves a través del binocular, ¿sí? O sea, que eso quiere decir que la transmisión del rojo suele ser mejor que la transmisión del azul, de los otros colores, ¿no? Y por eso coge ese tinte, ¿no? También otra cosa importante para tener en cuenta, cuando miras esto de los reflejos que os dije antes, no solo mirar el reflejo de aquí, sino mirar el reflejo de los oculares. Ambos tienen que tener estas capas antirreflectivas. Obviamente, todas las superficies que hay adentro también deberían tener capas reflectivas, pero eso, a menos que lo desarmes, no hay manera de saberlo, ¿no? Pero si dejan los binoculares así un poco más caros, te dan el índice de transmisión, ¿no? Y si tiene una transmisión de 90, por ejemplo, es porque tiene todo ahí lo que debe tener, ¿no? O sea, y si tiene una transmisión de 70% es porque probablemente hay solo antirreflexión en las superficies externas nada más, ¿no? Que por otro lado son las más importantes, o sea, sobre todo la del ¿cómo se llama? La de lente de entrada es como la reflexión más importante. También, esto es una chorrada, pero depende también las marcas, el tipo de método que usan para poner el antirreflectante. A veces la tonalidad es más bien púrpura o más bien turquesa. Bueno, podéis mirar aquí, o sea, siempre difieren un poquito, ¿no? Pero, esto también lo mencioné antes y fue la idea era que tengáis mucho cuidado con el tema de la descolimación de los binoculares, que es muy fácil, como os dije, que los binoculares estuviesen descolimados o se descolimasen fácilmente. Y os mencioné antes entonces que esencialmente lo que está pasando ahí es que los dos tubos no son exactamente paralelos, sino que uno está un poquito desviado. Entonces las imágenes que recibes son distintas. No obstante, el ojo, como dije, a menos que esto sea realmente
que la cosa sea muy, muy grave, tu ojo mismo, pumba, la funde. Pero le produce dolor de cabeza, o sea, tu cerebro está trabajando ahí, tú no te das cuenta, pero está trabajando. Y normalmente después de ver unos 10 minutos así, es como dice, uf, o sea, porque cuando se cansa el ojo es como que ya le cuesta más unir las dos imágenes, ¿no? Entonces, os dije que si los binoculares son nuevos o son de segunda mano y podéis comprobarlo y ves que están decolimados, que no los compres. O sea, porque si bien es algo que normalmente sí se puede reparar, si vale o sea, es complicado hacerlo y no sé si vale mucho la pena hacerlo. Pero os quería mencionar dos métodos para ver si los binoculares están descolimados. Uno es usando la reflexión la transmisión del sol, digamos. Esencialmente lo que haces es, conviene poner el binocular sobre una mesa o en un trípode apuntando hacia el sol. Jamás mirar por el binocular mismo, ¿no? Porque eso es la mejor manera de destruirte la retina. Pero lo que haces es, pones una hoja de papel blanco unos 20-30 centímetros más allá de los oculares. O sea, imaginaos que esto estuviese apuntando al sol, pongo la hoja así, ¿vale? Y lo que necesito es, tengo que tener o sea, si pongo por ejemplo un lápiz y con una bandita de goma así esto es como una referencia, ¿no? Cuando yo miro cuando miras la hoja de papel, ves el lápiz, ¿sí? Y ves las imágenes del sol, ¿vale? Y esto te permite controlar de que, o sea, esencialmente el limbo, no, ¿cómo se llama? El borde del sol, este de aquí, ambos tienen que estar a la misma distancia de la referencia horizontal que tienes, sí, que está a nivel. Y también tienes que, o sea, si mides la distancia entre los interocular, también la distancia entre aquí y aquí tiene que ser exactamente la misma. O sea, pero bueno. Y sí, por ejemplo, aquí veis otro ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, está un poquito descolimado, está un poquito subido para arriba. Y después la otra que os había dicho antes, ¿no? Que es mirar un objeto brillante, lejano, a través del binocular. O sea, no mirarlo así, sino mirarlo así, ¿sí? Que yo todavía vea. O sea, y cuando yo alejo el binocular, mi cerebro es incapaz de fundir las dos imágenes, pero puedo ver las dos imágenes. Y ahí puedes comparar, sobre todo si lo pones sobre un trípode, ¿sí? Y miras, por ejemplo, una antena lejana y la pones en el centro de un ocular. Y la idea es que tiene que estar en el centro del otro ocular. O sea, y eso es relativamente fácil de ver, ¿sí? Ese método es todavía más fácil y no corres el riesgo de quemarte la retina con el sol. Otra cosa que en realidad todos los binoculares tienen, pero cuanto más baratos sean, más tienen, es, en realidad también los telescopios de lentes, los refractores también lo tienen, es lo que se llama aberración cromática, ¿vale? Que tiene que ver con que esta es una lente, ¿vale? Y si entro con una luz blanca, ¿sí? La luz blanca sabéis que está compuesta de todos los colores, ¿sí? Todos los cristales tienen la propiedad de que, o sea, los cristales, o sea, una lente funciona, si yo miro solo la parte esta de aquí, funciona como si fuese un prisma, ¿vale? Y cuando yo entro en un prisma con luz blanca, lo que sale del otro lado es como un arco iris, ¿sí? Y eso es porque el cristal tuerce la luz de manera distinta en función de la longitud de onda, del color, ¿sí? Esto es dispersión cromática del cristal. Hay cristales que tienen donde esto es mucho más grande, y después hay otros cristales donde esto es más bien poco, pero si uno quiere tener una lente que no tenga eso, lo que tiene que hacer es hacer un sándwich de 2 o más lentes de tamaños, de materiales distintos, de tal manera que se compensen. A eso se llama apocromático, seguro que habéis escuchado hablar de eso. Pero bueno, binoculares apocromáticos casi no hay, ¿sí? Y casi todos los binoculares suelen tener en la parte delantera, o sea, en el objetivo,
suelen tener lo que se llama un doblete, ¿sí? O sea, tienen dos lentes pegadas, ¿sí? De materiales distintos. Pero eso hace que este problema se disminuya, pero no desaparece, ¿vale? Y esto es un problema que es muy, muy, muy visible cuando uno observa cosas que tienen mucho contraste. Por ejemplo, a la distancia, por ejemplo, de ahí, miro un tejado. O sea, abajo del tejado tengo la casa, eso está más bien oscuro. Después, y el cielo ahora, como está el atardecer ahí, está muy brillante. En la línea esa que separa lo oscuro de lo brillante, ahí voy a tener este efecto y es visible, ¿sí? Normalmente, no sé, los que habráis visto por telescopios, habráis visto, qué sé yo, por ejemplo, la aberración cromática en los planetas, ¿no? O sea, que se ven en los bordes de los planetas, se ve que hay como colorines. O sea, normalmente es verde y rojo. De hecho, normalmente lo que se ve, por ejemplo, aquí, bueno, hay una paloma apocromática, o sea, y aquí hay una paloma bastante aberrante, y aquí se ve que en esta parte, o sea, en el centro óptico, ahí prácticamente no hay aberración óptica, ¿no? Los colores no se deshacen, digamos, la luz blanca convergen todos en el mismo sitio, pero cuando te alejas, entras a tener, ¿ves? Aquí, por ejemplo, hay un color púrpura en este lado, ¿sí? ¿Lo veis? Y de este lado, es la misma paloma, es más bien verdoso. Y esto lo ves con cualquiera de estos binoculares, si vas ahí lo vas a ver, ¿sí? Si son malos, todavía más. Y es algo relevante cuando ves la luna, por ejemplo, o cuando ves planetas o estrellas brillantes como Sirio, pues se ve un montón de aberración cromática. Y esto no hay manera de, o sea, solo los euros lo solucionan. O sea, pero bueno, hay que, normalmente es algo, los binoculares muy baratos tienen aberraciones tremendas, los binoculares como más carillos tienen aberraciones, las tienen, son visibles si las miras, o sea, sobre todo esto de buscar contrastes o así, pero no es tanto, ¿no? Después hay otra aberración que lo tienen todos, que es lo que se llaman, o sea, hay dos tipos de aberraciones aquí. Una es la que llaman la aberración de tipo cojín, o sea, que deforma la imagen hacia o sea, alejándote del eje óptico de la lente o del binocular, las cosas se deforman en los costados, ¿no? Normalmente los binoculares suelen tener este tipo de aberración, se llama distorsión de barril. O sea, esto le llaman distorsión de cojín porque parece un cojín como de un sofá, ¿no? Y le llaman distorsión de barril. Los binoculares, todos tienen distorsión de barril, a pesar de que se pueden hacer binoculares sin distorsión. O sea, es complicado, pero se puede hacer. Pero le ponen un poco de distorsión de barril por una cuestión de que la gente, si la cosa está perfecta, la gente, sobre todo cuando tú mueves el campo, hay como un efecto dinámico ahí que la gente se marea un poco, o sea, no es nada agradable. Es extraño, ¿no? O sea, que pudiendo no poner esta distorsión, en realidad la ponen a posta. Depende de la marca, tienen más o menos distorsión de barril, ¿sí? Y finalmente, hay otra cosa que es algo divertido, que es, ¿dónde lo tengo? Que es medir la resolución del binocular, o bueno, en realidad de cualquier elemento óptico. Para eso se usan unos patrones, ¿sí? Que ahora no encuentro. Aquí. Tiene esta pinta. Esto esencialmente se pone a una distancia grande y lo que haces es mirar con el prismático esto, ¿vale? Y de hecho a simple vista, seguro que aquí puedes ver las barras, ¿vale? Pero aquí las puedes ver desde allá atrás. ¿Y aquí? ¿Sí? Pues esto es como es una cosa fractal cada vez. O sea, si os fijáis, adentro de todo, esto se va repitiendo cada vez hacia para adentro. Entonces, tú detectando cuál es el punto donde dejas de ver las barras, y están las barras en horizontal y en vertical, porque normalmente
em, la resolución es distinta en horizontal que en vertical. Te permite calcular cuál es la resolución de tu ojo, ¿sí? Esto de la visión 20/20 tiene que ver con esto. Y lo interesante es que esto se puede, por ejemplo, si lo pones a unos 10 metros, hay una fórmula que te permite, mirando por el binocular y detectando qué números de estos, o sea, aquí hay como grupos, ¿vale? O sea, bueno, este es el grupo 2, que son estos patrones de aquí. Después el grupo -1, que son estos de aquí. Después pasa al grupo 0, al grupo 1, ¿sí? Y, bueno, en realidad este que tengo aquí, en realidad aquí sigue yendo hacia el fondo, ¿sí? Y esto te permite medir la resolución de los binoculares o de cualquier instrumento óptico, ¿no? Y se puede, por ejemplo, comparar la resolución de distintos binoculares, ¿sí? Pues eso, sí, esto es todo lo que tenía para contaros. Espero que haya sido de cierta utilidad. Y, no sé si tenéis... Sí, tengo el PDF. Bueno, sí, o sea, esencialmente lo que tienes que buscar, si buscas en Wikipedia, no, en Google, USAF 1951, te van a salir. USAF esto es la Fuerza Aérea Americana. Esto es un patrón que ellos desarrollaron para analizar todos sus instrumentos ópticos. Pero como es viejo, está en dominio público. Y te puedes bajar, está en PDF y tienes todas las instrucciones de cómo medirlo. Yo lo tengo, lo que pasa, y incluso iba a ser un ejemplo, pero no tiene mucho sentido. Hay que sacar la calculadora y... Una cosa sobre los oculares, que es mejor cuanto más campo tengas, ¿verdad? No, o sea, hay que ir con cuidado porque a ver, es muy fácil diseñar un ocular que tenga, por ejemplo, 100 grados de campo aparente. Pero lo que no es fácil es diseñar uno que tenga 100 grados de campo aparente y que no distorsione en las partes exteriores. Eso es como, ahí hay como un contrapeso. O sea, todos los oculares, cuando te vas alejando, te vas acercando a los extremos, la calidad decae. Y depende del diseño, de qué cristales uses, qué superficies hay. Muchas veces los oculares estos muy complicados tienen superficies que llaman aesféricas, o sea que no son superficies esféricas como suele ser la costumbre. Y muchas veces hay como un contrapeso, o sea, se pueden hacer oculares. Por ejemplo, hay unos oculares que eran muy famosos en los años 60 y 70, cuando los japoneses dominaban el mundo de la óptica. O sea, quiero decir que vendían, por ejemplo, estos son de esa época, Minolta y Pentax, hacían binoculares y los vendían como churros. En esa época no era inusual encontrarte binoculares que tenían campos enormes, o sea, de campos aparentes de 70, 80 milímetros. Pero eran a costa de distorsionar mogollón lo que hay en el costado, ¿no? Por ejemplo, este binocular de aquí, el que es el de la asociación, es un binocular que tiene a la vez creo que estos son 70 grados. Si os fijáis, los oculares estos son enormes, ¿sí? Y eso es por algo, es porque son oculares comparables a los mejores oculares que se usan en telescopios. Normalmente tú sabes, los oculares que usamos en los telescopios, los buenos, suelen ser cachos grandes de metal, ¿no? Y de vidrio. Y esto tiene de eso. Entonces, sí, siempre se puede, o sea, una cuestión de diseño, ¿no? Hasta qué punto estás dispuesto a que se vea mal. O sea, se pueden hacer oculares, por ejemplo, uno que mostré antes, este ocular de aquí, es un ocular de 80 grados, este de aquí, es un ocular de 80 grados que casi no distorsiona hasta en los extremos. Pero vale 400 euros esta cosa de aquí. Y tiene tropecientas, si te fijas, tiene un montón de vidrio adentro.
Am, ya, es una cuestión de costo-beneficio. Y o sea, para un principiante que va a observar cielo con binoculares, ¿qué características medias recomiendas tú para que se compre, para la compra de unos binoculares? Yo te recomendaría que hubieses venido 2 horas antes. Digo, Sí, más o menos eso lo comenté al principio. La idea, los binoculares que se consideran así como más polivalentes para astronomía suelen ser binoculares de 10 aumentos por 50, de 10 por 50. Ahí los hay, como comenté en la primera parte, esencialmente tienes que hacer tomar una serie de decisiones. Si los quieres de estos con tipo porro, se llama este tipo de diseño, que tienen unos prismas en esta parte de aquí, que son esos así, tienen como estos hombros, o si los quieres de este estilo, o sea, así rectos. Estos se llaman binoculares de tipo de tejado, ¿vale? Se suele recomendar para polivalente para astronomía de 10 por 50. 50 milímetros porque si te pasas, o sea, si pillas de 60 o de 70, ya son un poco pesados y los vas a tener que estar montando en trípodes. Si lo vas a montar en trípodes no hay, o sea, pilla grande, o sea, 70, o incluso si puedes permitírtelo también no los hay de 90. Sí. Ernesto, yo mi pregunta va un poco por ahí. Es decir, ¿hay binoculares específicos para la astronomía? Sí. ¿O son diurnos? O sea, ¿hay diurnos y nocturnos o no? Por las aberraciones que has comentado de los colores cromáticos, que a lo mejor la luz, pues hay binoculares mejores. Que, por ejemplo, esto... Y luego la segunda pregunta, sí. Y así ya. El tema de la descolimación, si es corregible, o sea, en el caso de que... Normalmente lo suele ser, pero normalmente tienes que desarmar, o sea, normalmente, sobre todo en los binoculares de porro, son fáciles relativamente fáciles de recolimar. Pero para eso tienes que suelen estar forrados de una goma, tienes que despegar la goma esa, y suele haber unos tornillitos que te permiten modificar la posición del prisma. Pero no es fácil despegar esto y después volverlo a pegar y que te quede bien. Y segundo, no es fácil saber qué estás haciendo, o sea, tienes que saber cómo hacerlo. No obstante, en YouTube hay tutoriales de cómo colimar pero si tienes la oportunidad de no comprarlos, mejor. O sea, Y luego lo que te preguntaba de binoculares para astronomía específicos. Sí, hay tanto, o sea, hay toda una gama de binoculares que hoy no me metí mucho, que son, por ejemplo, los que tiene José Luis, que son binoculares de gran apertura, de 70 milímetros, ¿no? 80 en el caso de él, muchos aumentos, ¿no? 20 por 80, por ejemplo, que son binoculares que están pensados para montar en trípode, y ahí hay toda una parafernalia, hay distintos tamaños, y etcétera. Si quieres binoculares de astronomía que se pueden usar a mano alzada, lo que todo el mundo recomienda prácticamente es 10 por 50. Los cuales a la vez vienen de distintos tipos. Por ejemplo, este es, para que podáis comparar, esto de aquí, estos 10 por 50, estos 10 por 50 también. Son bastante distintos, ¿no? La diferencia entre estos dos, bueno, más allá de que este sea porro y esto de aquí es uno de tejado, es el relieve ocular. Este tiene bastante más relieve ocular. Una cosa que no mencioné, el tema del relieve ocular, la distancia a la que tienes que poner el ojo, ¿sí? Que es conveniente si eventualmente vas a usar gafas o tienes a alguien en la familia que usa gafas, etc. Normalmente, ya mirando el ocular, y esto vale para binoculares, pero también vale para oculares de astronomía, mirando el tamaño de la lente externa del ocular, el tamaño es proporcional al relieve ocular, siempre y cuando la lente esa externa sea plana, pero bueno, casi siempre lo es. O sea que aquí, por ejemplo, se ve que en este caso es casi, bueno, es 1,5 veces más grande el diámetro. Eso significa que este tiene 1,5 veces más relieve ocular que este. ¿Sí? Y creo que es el caso, porque este tiene un relieve ocular de 15 milímetros y este es de
de 20 milímetros. Y después también, si lo vas a usar solo para astronomía, está otra decisión que había mencionado en la primera parte del curso, que es, tienes que decidirte qué tipo de enfoque quieres. Si quieres un enfoque central, común para los dos oculares, o si quieres un enfoque individual para cada ocular, ¿vale? Obviamente, si lo vas a usar para algo que no es astronomía, no te pilles esto, pero si lo vas a pillar para astronomía, normalmente siempre vas a enfocar o sea, el enfoque lo haces una vez al principio de la noche, o incluso si no los andas toqueteando, tampoco hay que estar modificándolos muchos. Los enfocas al infinito y ya está, ¿sí? No los estás cambiando. Y como muchas cosas en la vida, es una especie hay muchas cosas que tienes que sopesar, ¿no? O sea, qué tipo de uso le vas a dar, qué peso estás dispuesto a cargar, si lo vas a usar con gafas. Un poco también tiene que ver con tu edad, o sea, si tienes miopía, o también comenté en la primera parte, si eres muy joven, por ejemplo, tienes 20 años, probablemente tu pupila se dilata hasta los 7 milímetros. Tiene sentido ya otra gama de binoculares muy luminosos que no se suelen recomendar para gente ya un poco más entrada en años, ¿no? Si, por ejemplo, ya tienes 60 o 70 años, pues esto no te va a ir bien, porque estos de 10x50 tienen una pupila de salida de 5 milímetros, y probablemente si ya tienes 70, tu pupila no se dilate a 5 milímetros. Va a estar por 4, entonces estás perdiendo luz con esto. Te conviene pillar algo más pequeño. Pues es sopesar varias cosas. También es una cuestión te tienen que gustar los binoculares. Quiero decir, tiene que ser confortable para usarlo, y eso es también algo bastante personal. Por eso os ofrecía después a los que habían venido aquí que probaseis distintas cosas, porque realmente ya el mero hecho de poner el ojo, o sea, es como que hay binoculares que son como más complicados o no son tan agradables de usar, y si por más bueno que sea un binocular, si no es muy agradable de usar, pues probablemente no lo termines usando mucho, ¿no? Y no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Le ha regalado el abuelo. Sí. Y tienen un tornillo. ¿Esto es para lo de la culminación? Déjamelo ver. Estos no son malos, de hecho. Estos son de náuticos. Sí, Steiner, sí. Esto probablemente sea para... estos son binoculares náuticos, son de 7x50, ¿que sí? Sí. Esto probablemente sea para cambiar la batería. Esto tiene una pínula, tiene una brújula aquí adentro, que te manda... Eso es para medir el derrotero. Por ejemplo, si tú quieres ir, no sé, quiero ir hacia el este a 55 grados, tú miras por aquí y esto tiene una luz, o sea que cuando lo usas de noche o está en el atardecer, tienes que poder ver en qué la posición de la brújula. Vale. ¿Sí? Entonces, Nada más, ¿no? creería que sí. Sí, creería que sí. Sí. Pero bueno, tampoco es que no sea muy entendido de estos binoculares náuticos, o sea, pero sí creo que es. Esos, por ejemplo, los que comenté antes, ¿no? Esos son binoculares que tienen una pupila de salida de 7 milímetros, que es muy grande. Bueno, para tu hijo probablemente le va bien. Sí. Sí, entonces le va bien. Pero la idea con esos binoculares es que al tener la pupila tan grande, nunca tienes problema de... O sea, siempre la pupila... Sí, siempre, nunca se produce una especie de desajuste entre las pupilas de tal manera de que no llegue luz, que es muy incómodo. ¿Sí? Sí. Pues, si no hay más preguntas, se cierra la sesión.